Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, la clase de Apología Bíblica. Bueno, dirigida esta clase más que para los pastores y más que todo para poder edificar los diferentes ministerios, también apoyar y ayudar un poco sobre cómo es el manejo y la gestión de algunos ministerios. Hoy vamos a estudiar un ministerio que es muy usado en algunas congregaciones, que los pastores tienen que estar muy estrechamente relacionados y que tenemos que de alguna manera está apoyándolos y buscando que este ministerio crezca, ¿no? Entre la congregación que dirigimos, ¿no? Es muy importante el ministerio de liberación. Es muy, muy, muy importante. Diría yo uno de los ministerios más importantes. Es uno de los ministerios. Todos son importantes, pero este es uno de los importantes, porque sin la liberación, Jesús nos vino a ser libres, ¿no? Para estar libres de las acechanzas del enemigo. Entonces, vamos a estudiar un poco sobre lo que es la liberación, lo que es eh, en sí la liberación, cómo es esta liberación, qué es la liberación en sí, cuál es en qué tenemos que, o cómo tenemos que actuar cuando el enemigo, nuestro enemigo en sí, el enemigo de las almas, actúa. ¿Y cómo reconocer esas actuaciones? ¿Y quién es el enemigo en sí? Todas estas preguntas, todas estas inquietudes que tenemos, vamos a estudiarlas. Primeramente, bueno, aquí está un manual, no es de creación propia, es de un ministerio también que agradezco también su colaboración, que está difundiendo este tipo de, de estudios. Bueno, a aprovechar también para poder estudiar, porque todos somos, todos, cada uno de nosotros, cada uno quien llevamos la palabra, tenemos que unirnos, ¿no? Y siempre estar en un mismo mensaje, el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación. Uno de ellos es, bueno, vamos a ver qué es la liberación. Vamos a ir estudiando primeramente, ¿qué es la liberación? La liberación es el proceso por el medio del cual ayudamos a una persona a ser libre de influencias demoníacas que tiene oprimido y atormentado o poseído. Fíjense, primeramente, tenemos que estar claro que la liberación no la hacemos nosotros. La liberación la hace siempre, siempre. O sea, eso es totalmente. Nosotros somos el canal que Dios escoge y esa liberación la hacemos. Ese es el canal. O sea, ese es el canal, como decir, el instrumento, para ponerlo más claro. El instrumento, el instrumento para ser liberado, a liberar a esa persona. Y la liberación es simplemente que una persona esté la influencia demoníaca de la opresión atormentado o poseída. O poseída. Eso es lo que es una persona. A veces no se manifiesta, casi no se manifiesta como regularmente, no es como esas películas que vemos en la televisión donde un exorcismo, esas cosas, no, o sea, a veces casi ni siquiera se manifiesta una persona normal que actúa normal, pero está dentro de esa persona, está oprimida, ¿no? Y está oprimida y atormentada, ¿no? Por estos demonios que entran en sí, son espíritus demoníacos, inmundos, que hacen es atormentar a esa persona y a esa persona hay que liberarla. Este es un ministerio de gran, gran responsabilidad e importancia, como le dije, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el ministerio de liberación es importante para nosotros porque lo fue para Jesús. Desde el principio Jesús, lo podemos ver en Mateo 4, del 24, 8, 16. Desde el principio Jesús dedicó parte de su tiempo a liberar, a hacer las liberaciones de muchísimas personas. Incluso hubo
liberaciones que los discípulos y estaban junto con él no pudieron hacer. No sé si recuerdan cuando fueron a liberar a un niño, a una persona, y esa persona no lo podían liberar, más bien casi que se burló el demonio de los discípulos de Cristo. Y Cristo le dijo, oye, simplemente ese demonio se puede liberar con ayuno y con oración, ¿no? Ahora, Jesús desde el principio estuvo haciendo liberaciones conjuntamente. No sé si le comenté, bueno, desde el principio, bueno, no sé si le comenté que esta clase la vamos a dividir en varias sesiones. Este contenido lo vamos a dividir en sesiones de clase porque realmente es profundo y bastante edificador aprender bien lo que es el área de liberación, el ministerio. Es importante porque Jesús lo delegó a los 12, fíjense. Cuando Jesús seleccionó a los apóstoles, le encomendó que hicieran varias cosas y una de ellas fue la expulsión de demonios, ¿no? Eso era parte del llamamiento y parte de su ministerio, ¿no? Nosotros, como discípulos de Jesús, debemos darle una gran importancia a la ministerio de liberación. Tenemos que tomarlo muy en cuenta y tenemos que buscar aprender bien, porque no nos vamos a irnos a, de calle en calle a estar librando sin siquiera tener los conocimientos sólidos y profundos de la palabra para poder liberar. Es importante porque Jesús lo delegó, es importante porque fue parte del ministerio de Pablo también, ¿no? Es un discípulo muy importante. Fue Pablo más influencia de Jesús. Sabemos que él escribió una gran parte del Nuevo Testamento y llevó el Evangelio al mundo de los gentiles. Una parte del ministerio también consistió en la liberación. Lo podemos ver en Hechos 16, 18, 19. Es importante porque fue parte del ministerio de la iglesia. El momento de ascendencia del cielo de Jesús, de nuestro Señor, dio sus últimas instrucciones a sus seguidores. Y una de ellas fue, en su nombre expulsarían demonios, Marcos 16, 17. En su nombre expulsarían demonios. La liberación debe ser parte integral del ministerio de la iglesia hoy en día. Fíjense esto, aquí lo tienen claro también, que nada lo hacemos sin Jesús, nada, o sea, no, sin Cristo no somos nadie. Entonces, simplemente en el nombre de Cristo es que nosotros podemos hacer liberaciones, no en nuestro nombre, no en el nombre de Cristo. Seguimos estudiando esta valiosa guía, muy importante. Felicidades al Ministerio. Es importante debido a las actividades demoníacas en el mundo. Hoy en día, bueno, voy a leer un poquito y ya le doy a veces se nos olvida que estamos en una guerra espiritual contra Satanás y sus jueces de maldad. Hay miles y miles de personas atormentadas por demonios. Estas gentes que parecen enfermedades causadas por demonios, matrimonios, divorcios provocados por demonios, iglesias divididas por casos de demonios, naciones enteras influidas en sus políticas por demonios. De hecho, la Biblia dice que el mundo entero estará bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Tenemos que tomar nuestra armadura y pelear la batalla contra el enemigo. Esto es importante porque hoy en día todo, básicamente, el mundo está muy poseído, por llamarlo así, muy atormentado por estos tipos de demonios. Ellos están eh, organizados y nosotros también tenemos que organizarnos. No podemos darle una batalla. No es una batalla si ya conocemos al enemigo y nosotros simplemente nos quedamos esperando o viendo cómo ese enemigo está haciendo y deshaciendo cosas contra todos y incluso dentro de la iglesia. Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la herramienta, la armadura de Cristo, y tenemos el nombre que en todo nombre puede, que es Cristo. Es importante poder establecer el reino de Dios en la tierra.
Cuando Cristo vino, Él invadió el terreno del enemigo. Una de las cosas que vino a hacer Jesús fue el establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces debemos también nosotros eh, trabajar en esa continuidad. Para cuando Él venga, ya todo por lo menos hagamos nuestra parte. Es importante debido a la experiencia en la iglesia. Hay muchos cristianos que en el pasado abrieron puertas a demonios a causa de la promiscuidad sexual, contacto con lo oculto, práctica de la brujería y otros pecados. Algunos de ellos tienen manifestaciones demoníacas en los cultos dominicales. Otras van a la iglesia, pero siguen atados en una conducta pecaminosa que es superior a su fuerza y lo lleva a vivir en una vida espiritual en derrota. En la iglesia hemos visto el cambio de muchas personas cuya vida han sido transformadas por el poder de la liberación de Jesús. Todavía hay muchas personas que aún viven en esclavitud demoníaca. La iglesia tiene que tener el ministerio de liberación. Entonces, como vemos aquí, es importante que no podemos eh, dirigir en o pastorear un- una, una congregación sin tener una un ministerio de liberación, sin tenerlo. No podemos, porque es una de las cosas que está afectando bastante a la humanidad, las posesiones demoníacas. Entonces, dentro de la congregación incluso pueden tener hermanos o hermanas que ya tienen ese problema y aunque vayan a la iglesia, no han sido liberados. Me recuerdo en un canal que nuestro hermano, bueno, que ya no está con nosotros, allí, simplemente él decía que él fue una persona que era, mira, recuerdo que él había dicho que era un joven que dirigía, líder de la juventud en la iglesia, y él dijo, le comentó al hermano G que él era homosexual, estaba en posesión y quería ser liberado. Entonces, él dice, él, claro, se extrañó, ¿cómo va a ser posible que estoy liberando esto y diciendo? Entonces, claro, él fue liberado. Entonces, una cosa importante que si ustedes están dentro dirigiendo una congregación, pastoreando, tienen que estar supervisando cada uno de los ministerios, viendo y organizando liberaciones si es necesario, porque eso es una parte importante de la iglesia, ¿no? Desde ya les voy a estar diciendo hablando y hablando sobre esto porque es muy importante. Vamos a conocer a quién vamos con quién es la batalla. Todos lo saben, pero vamos a conocerlo, cuáles son o cómo podemos hacer cuando encontramos este tipo de situación. Primero, conociendo a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos ministrar liberación a personas? Los jugadores de fútbol americanos, los bolseros tienen algo en común. Ellos toman tiempo para conocer y estudiar bien a su enemigo. Bueno, aquí es importante lo que le había comentado. Bien, tienen para hacer liberación, tienen que prepararse porque van a hacer algo importante, lo cual Jesús hacía y tenemos que hacerlo. Y eso hacerlo tenemos que prepararnos para que Jesús nos pueda utilizar, ¿no? Si no estamos preparados para enfrentar una batalla como esta, guerras espirituales, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos que estar preparados. Entonces, es importante conocer con quién vamos a enfrentarnos. Y bueno, ya todos lo conocemos, que es Satanás. Satanás es un ser espiritual. Bueno, es un alguien totalmente caído, ¿no? Isaías 14:21, Ezequiel 28, pueden estudiar también eso. Eh, eh, es el líder de todos los que se rebelaron contra Dios, ¿no? Aparece en todos los Antiguos Testamentos y en el Nuevo Testamento Jesús también lo nombra. No es una figura ficticia. Muchos, él mismo no, no muchos, él mismo ha querido hacer ver que él no existe.
Y a él le interesa, en realidad, que, que las personas piensen que no existe, que eso es algo ficticio, es folclórico o simplemente una mitología. Pero debemos hacerle entender a las personas que sí existe, que realmente existen los demonios, y todo ello es un gran engaño de él mismo para que tú puedas o esa persona se pierda pensando que nada le va a pasar. Vamos a un momento. Algunos nombres del enemigo nos lo revela la Biblia, ¿no? Todo es, siempre tiene que estar con, conjuntamente sustentado por la Biblia. Eh, Aquí, antes de rebelarse contra Dios, el nombre del diablo era Lucifer o Lucero, Isaías 14:12, que quiere decir el que brilla. Después de pecar contra Dios, su nombre fue cambiado a Satanás, que significa adversario. Satanás es adversario, o el que se opone a Dios, y todos los asociados con Dios. El cambio de nombre refleja también el cambio de carácter y actividad. El nombre del diablo significa acusador. En Apocalipsis 12, 9, 10, lo pueden ver. Y es que el diablo es el acusador de los creyentes en Cristo. La idea de un acusador sugiere de un ambiente legal, es decir, una escena en una corte de la justicia, el diablo acusa al creyente de sus pecados delante del juez. Pero los creyentes son defendidos por el abogado cristiano que es Jesucristo y quien pagó por sus pecados. Otro nombre de Satanás en la Biblia es tentador, ¿no? En Mateo 4, 3, 1, Tesalonicenses 3, 5, el enemigo también, padre de la mentira, el Dios del mundo, el Dios del mundo, eh, el príncipe de la potestad del aire, el gran dragón y la serpiente antigua. Estos son cada uno de los nombres que en la Biblia se revelan, nos revela la Biblia, la palabra de Dios, para conocer, que conozcan, no se vayan en un momento confundir con un nombre, como dice aquí, el Dios con T totalmente minúscula, del mundo. Claro, Dios le dio el mundo y él se lo da a quien quiera. Lo dijo cuando fue a tentar a Jesús. Él le ofreció el mundo y lo dijo claro. Pídeme lo que tú quieras porque esto fue dado a mí. O sea, Dios le dio al mundo y yo se lo doy a quien quiera. Obviamente Jesús lo reprendió. Este, entonces, claro, ahí estamos muy claros y muy presente que hay unas personas que pierden su alma simplemente por ganar cosas del mundo, pero eso queda en el mundo y tenemos que liberar a esas personas también, no hay que excepción de nada. Personas que ya están arrepentidas mediante el poder de Cristo, Jesucristo fue quien pagó ese pecado, pagó por el pecado. Entonces, con la sangre de Cristo podemos nosotros hacer las liberaciones, solo poder, mediante ese camino. Algunas actividades del enemigo. La principal actividad de Satanás es la operarse a la voluntad de los planes de Dios, oponerse, pero para oponerse. Todo lo que Dios te manda a que tú hagas, Satanás te lo va a tratar por eso tenemos que tener mucha fortaleza, mucha comunión con Dios, tenemos que tener ayuno, tenemos que tener, estar en oración, como Jesús lo dijo, orar constantemente. Él siempre va a buscar la manera de oponerse, de que tú no hagas lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. El enemigo está en contra de Jesús y de su obra salvador de la humanidad. Su objetivo principal es destruir las vidas de los seres humanos, impidiendo que conozcan al Señor o apartando a los creyentes de su fe en Jesús. Su estrategia malévola es poner en la vida de las personas odio, miseria, enfermedad, muerte y de arrastrarlo al mismo infierno. El diablo ataca particularmente en tres grandes instituciones de Dios, que son el matrimonio, ¿no? Hoy en día vemos matrimonios del mismo género, algo cosas totalmente antibíblico, anti Dios, anti todo. Entonces, eso es
dado por Satanás. Vemos matrimonios que hay infidelidad dentro de los matrimonios, hay muchas codicias, hay muchas cosas que eso es puesto por el enemigo, ¿no? Dios nos dice muy claro, el hombre y la mujer se unirán y será una sola persona. Entonces, uno solo, tenemos que ser uno, unidos. Entonces, él busca que eso que Dios quiere, se destruya, ¿no? Obviamente la familia, hoy, bueno, muchísimas cosas que están pasando en la familia, muchísimas formas de familias que no son las adecuadas, muchísimos movimientos que apoyan ese antibíblico, antifamilia que es puesto por el enemigo, ¿no? Y sobre todo la iglesia. Muchos esfuerzos están dirigidos a tentar al hombre para que caiga en pecado y así acusarlo, condenarlo y apartarlo de Dios. En Mateos, en Lucas, en Hechos. Aquí, yo le voy a dejar este manual luego del estudio bíblico que vamos a tener todas estas cuatro clases, creo que tres, cuatro clases. Le voy a dejar este manual en la parte de abajo para que puedan estudiarlo en profundidad. Y ahí tienen los versículos. Satanás usa el engaño como su alma principal para lograr sus fines, el padre de la mentira, engaño, aún creyendo, disfrazándose de ángel bueno. Por eso debemos de siempre usar siempre tenemos que discernir de las palabras, tenemos que buscar siempre tener siempre desconfianza y simplemente confiar en Dios. En la Biblia muy claro dice, maldito el hombre que confía en el hombre y da su brazo a torcer y no confía en Dios, Jehová, pero Jehová es su Dios. Entonces, no debemos confiar, no debemos confiar en nadie, ni siquiera un ángel que se nos presente, debemos confiar solamente en Dios. Ese es el único que podemos confiar. Mira, sabemos que una de las cosas importantes que tenemos que saber siempre que la única salvación es mediante Cristo. Siempre. Nadie va al Padre sin ir al Hijo. Así lo dijo Jesús y así será. Vamos a seguir estudiando algunas limitaciones del enemigo. Satanás no es soberano, no es soberano. El diablo no puede hacer todo lo que venga en gana. Cada una de las acciones está siendo imitada por la voluntad permisiva de Dios. Si fíjense que, bueno, aquí lo dice Job, cuando el enemigo se presentaba, estaba Dios con unos ángeles y se le presentó y simplemente dijo Dios, oye, ¿no has visto a mi siervo Job, que hace mi voluntad? Pero Dios, Job le pasó todo eso porque Dios lo probó y lo permitió. Lo probó y lo permitió. Permitió que el enemigo hiciera, pero dijo, no, puedes hacer todo, pero no le toques, o sea, el agua. No, 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 no lo toques en muerte, no sé, no. Puede sufrirlo para ver si realmente él puede o está siempre en la voluntad de Dios, y así fue. Dios luego que hizo, le devolvió el doble de lo que el enemigo le quitó, no Dios, lo que el enemigo le quitó. Satanás es omninata, no es, Satanás no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, es omninada. Él no puede, él no es omnisciente porque no sabe todas las cosas. Eh, Él tampoco es omnipresente porque no puede estar en todas partes. No puede. Y él no es ni potente porque no puede hacer más de lo que el Señor le permite hacer. Y bueno, y porque además pues fue vencido por el Cristo, nuestro Salvador. Lucas 10:19, Efesios. Y bueno, terminamos con esta última, eh, le puse aquí, que Satanás es un enemigo vencido. Aunque Satanás es el enemigo, es el enemigo del Señor, es un enemigo derrotado y vencido.
vamos a Hebreo, en Colosense, en Juan. Tal vez hagan la pregunta, ¿y cómo es que Satanás es un enemigo vencido si todavía vemos tantos pecados, tanta injusticia, tantas enfermedades y muertes? Voy a, bueno, fíjate aquí básicamente había un hombre que vivía fíjense, nosotros, bueno, aquí hay les doy una pequeña historia que el manual lo tiene, pero yo lo voy a interpretar de otra manera. El enemigo es un- el enemigo Satanás es un enemigo vencido, primeramente porque Cristo lo venció en la cruz, primeramente. Él no, él puede hacer daño aquí, en el mundo, en este mundo, pero él no puede dañar, él no puede dañar lo que Dios no quiere que dañe. Él no puede intervenir en lo que Dios no quiere que intervenga. Él no puede hacer nada de eso. Él no puede hacer su voluntad. Él no puede hacer su voluntad. Él puede hacer, tratar de tomar almas, tomar personas, desviar, tratar de destruir algunos ministerios que lo ha hecho, porque el hombre, la persona, por eso ustedes pastores que están empezando, que están o están ya de su congregación, es importante siempre estar en comunión con Dios, en comunión con Dios, para que el enemigo no entre a esa congregación y trate de destruir lo que Dios le dio a ustedes para que ustedes puedan llevar la palabra, para que ustedes puedan tener su congregación. Es importantísimo que eh, lo lleven, sí, porque si ustedes saben que el enemigo está vencido, pero ustedes se confían, entonces ahí es que él aprovecha para que hacerle daño y tratar de destruirlos, como cristianos primeramente y luego como personas. Bueno, ahí está una historia muy importante que espero que la analicen y la mediten. Bueno, en la próxima clase seguiremos estudiando este capítulo tan edificador sobre lo que es Ministerio de Sanidad, Liberación, perdón, Liberación. Y también vamos a estudiar los que son los demonios y cómo hacerlo, cómo llegar para hacer liberación. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por eso la clase se va a extender un poquito porque es bastante interesante y muy importante para cada una de las congregaciones. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.